el pastor me había invitado pues, a compartir la palabra y lo hago con mucho gusto. Y hoy vamos a leer en el Evangelio de Lucas, que por cierto es el Evangelio que empezamos a traducir primero al salaco, que es el idioma con el que estamos trabajando, la etnia con la que estamos trabajando en el sureste asiático. Y nos vamos al capítulo 13, y es la parábola sobre la higuera. Y cuando estábamos traduciendo sobre la parábola de la higuera, claro, allí en la isla de Borneo, la fauna y la flora se pueden imaginar que es muy distinta de la fauna y la flora de aquí o de Israel. Y lo que pasa es que sí que tienen higueras, y de hecho la higuera es uno de los árboles o de las plantas que más diversidad de especies tiene en todo el mundo, está extendida por todo el mundo. Se pueden imaginar que por la lejanía y el diferente clima tropical, pues allí la higuera es distinta que la de aquí. La de allí es silvestre y da unos frutos que cuando los abres no son como los que estamos acostumbrados, le echas un bocado y es de color rojo y dulce que conocemos todos, no, sino que allí no le clavas un bocado siquiera, sino que lo cortas a dados y lo echas en una salsa, porque no es dulce, sino es de color verde por dentro, un poco amargo, y lo utilizan para salsas, para echarle ahí con su carne, ahí comen mucho cerdo y mucho pollo. Pues claro, no es lo mismo. Si alguien me dice allí, esto es una higuera, y ya llevo poco tiempo allí, por ejemplo, ¿no? Y digo, una higuera, yo voy buscando pues, el fruto que yo estoy acostumbrado, ¿no? Pero no voy a encontrar el fruto que yo espero, es un fruto distinto. Pues aquí en este pasaje, bueno, os podéis imaginar las conversaciones que tuvimos antes de traducir este pasaje, pero en este pasaje no es tanto que uno encuentra un fruto distinto al que esperaba, sino que lo que ocurre en esta parábola es que el propietario de esta viña, donde tiene plantada la higuera, no encuentra siquiera fruto alguno. Así que vamos a leer, en primer lugar, en el versículo 6 del capítulo 13 de Lucas, dijo también esta parábola. Aquí está hablando el Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Perdón, que estoy todavía un poco ronco. Bueno, pues en esta parábola vemos por un lado que está el propietario mismo de la viña, que él viene pues esperando un fruto. Y vamos a enfocarnos primero en el significado del fruto en esta parábola, porque a veces en esta cultura en la que vivimos, hemos crecido muchos de nosotros yendo a la escuela, en un pueblo a lo mejor donde a nuestro alrededor hay personas de creencia católica, donde lo normal para ir al cielo es tener determinada creencia, pero sobre todo mediante las buenas obras, pues tú haces lo que puedes y si al final pues has hecho lo que tenías que hacer, pues a lo mejor tienes pues lo que te toca, ¿no? Si lo has hecho bien, pues te mereces según las buenas obras que tú hayas hecho. Pero aquí los frutos que vemos aquí en realidad no son lo que hace que la higuera sea saludable, sino que los frutos son la evidencia, ¿verdad? Son el fruto, nunca mejor dicho, de que la higuera está viva. Aquí no hay fruto, o sea, muestra que la higuera ya casi no tiene vida, ya casi ha perdido la esperanza aquí el viñador. Vemos un ejemplo, este ejemplo de los frutos, que no son, digamos, el medio por el cual somos salvos, sino que simplemente son una muestra, una evidencia de cómo es el árbol. ¿Está el árbol vivo o está muerto? ¿Es un árbol saludable? ¿Tiene vida o no?
Y vemos un ejemplo en Mateo, capítulo 7, y el versículo 15. Aquí, donde está hablando en esta ocasión de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pues aquí vemos, de nuevo, ¿verdad?, que el fruto es una evidencia de la carencia de esta fe en Dios, o bien de que nuestra vida ha sido transformada por Dios. O sea, nosotros, para poder dar fruto alguno, nuestra vida tiene que ser transformada previamente por medio de la fe, mediante el sacrificio del Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Así que el primer punto que vemos en cuanto al propietario de la viña, aquí dice el hombre, tenía un hombre, una higuera, no era el propietario. Vemos la paciencia de este propietario. Aquí vemos a Dios, la figura de Dios. Aquí viene el propietario después de 3 años. ¿Cómo son las higueras? Las higueras, el primer fruto normalmente el primer año no dan fruto, ¿vale? El segundo año ya tiene que dar fruto en las higueras normales. Si en el segundo año no hay fruto, es que algo va mal. En este caso, el propietario tuvo paciencia y esperó pues otro año. Al cabo de 3 años ya vino. Ya tendría que haber dado fruto hace tiempo. Pero nada, tampoco había fruto, aunque estuvo mostrando paciencia. Y en 2 de Pedro 3:15 vemos en cuanto a la paciencia del Señor, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Aquí, en este contexto, está hablando de por qué está tardando el Señor en volver. Bueno, está tardando porque está mostrando su paciencia, porque quiere que nadie se pierda. Y en este caso también vemos la justicia del Señor. O sea, hay un punto, hay un tiempo establecido para todos nosotros, y el Señor nos da tiempo a nosotros para que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él, recibiendo el regalo del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesús. Por lo tanto, lo principal en esta parábola está hablando de personas que todavía no tienen su fe puesta en Dios. Y Dios está mostrando su paciencia y está esperando en administrar su justicia, esperando pues que esta persona ponga su fe en Dios, y luego, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, recibiendo el regalo de su salvación, luego el Señor transforma nuestras vidas, no deja nuestras vidas como eran pues anteriormente, cuando estábamos muertos en pecados, sino que nos cambia la vida de modo que automáticamente, entre comillas, porque tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros, vamos a empezar mostrando fruto. El Señor está trabajando en nuestra vida, haciéndonos como un escultor, tallándonos a la imagen y semejanza de su Hijo. Y como sabemos, los justos 7 veces tropezarán, pero se volverán a levantar. Y los frutos que mostramos, evidentemente que no nos salvan, sino es completamente distinto. Muestran que estamos salvados, son la evidencia, es como un termómetro. El termómetro, cuando hace mucho calor, ¿verdad que sube el mercurio? Si nosotros buscásemos un modo de subir el mercurio manualmente en un día frío, decimos, queremos que el día sea más caluroso, vamos a mover el mercurio hacia arriba. Es una tontería, ¿verdad? Pues de este mismo modo, nosotros por nuestros frutos no podemos agradar, por nuestras buenas obras, no podemos agradar a un Dios vivo y verdadero que su estándar es la perfección. No podemos acercarnos al Dios vivo y verdadero con una vida
de pecado con la que hemos nacido, con la que hemos heredado de nuestros padres. Solo por medio de Jesús, Él nos quita nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y Él nos limpia de nuestros pecados, ya podemos estar delante de Dios en su presencia, ya sin el pecado original, limpios de pecados. Eso del pecado original ya es otro tema, pero en cuanto a la salvación y delante de Dios, Él nos ve mediante la sangre de su Hijo. Y somos hechos perfectos en cuanto a su Hijo, porque su Hijo es quien ha derramado su sangre por nosotros y nos ve Dios por medio de la sangre de su Hijo. Vemos pues la misericordia del Señor en este pasaje, porque cuando el viñador le pide más tiempo, Él le concede más tiempo. Y vemos en Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en el Salmo 85:10 también vemos la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí vemos que Dios es un Dios de justicia, no puede admitir que haya pecado delante de su presencia. ¿Y cómo se casa eso con que Él nos ama y que quiere que pasemos la eternidad con Él? Pues se casa en que, aquí dice, la justicia y la paz se besaron. Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y es así como llegamos a Dios, sabiendo que el Señor Jesús fue nuestro sacrificio. Él llevó sobre Él nuestros pecados. Él fue quien fue castigado en lugar de nosotros. Y en este sentido, con este pasaje, me quiero dirigir a cualquier persona que esté aquí que todavía no tenga en su vida al Señor. Estoy un poco ronco. A lo mejor conoce acerca de Dios, le atrae el amor de Dios, pero todavía no ha recibido el don, el regalo de la salvación que Dios le ofrece por medio de su Hijo, que murió en la cruz por él o por ella. Y vemos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está Dios que está queriendo que tú tengas paz con Él. Él tiene que mostrar justicia y la mostrará, pero de momento te da este tiempo para que tú te arrepientas y recibas como un niño pequeño un regalo, que es su salvación. Un niño pequeño, tú le das un regalo, él no te da aspavientos, no te dice, no hace falta, no. Te lo recibe con simpleza. En este sentido, el Señor quiere que tú recibas este regalo, que es la misericordia del Señor, es el regalo de la salvación en su Hijo. Y por otro lado también, esta parábola se dirige a nosotros, no que somos mejores que en calidad que las personas que están perdidas, sino simplemente que Dios nos ha tocado con su misericordia. Él ha creado en nosotros una vida nueva por medio de la fe en su Hijo. Y aquí vemos la figura del viñador, el que trabaja la tierra. Vemos que él se interesa por esta higuera, le tiene afecto. Vemos que intercede y tiene un plan, ¿no? Quiere interceder para que no se vaya a perder esta higuera y muestra su amor y su implicación con la higuera. Y esto es muy distinto del asalariado de la parábola del buen pastor, ¿verdad? El asalariado, él solo piensa en su jornal, en el salario que recibe cada jornada, y si algo pasa con las ovejas, no es mi culpa, ha sido el lobo, habrán más ovejas a lo mejor, ¿no? Sino aquí vemos que tiene amor por la higuera. Y una vez más le pide al amo de la viña que le dé un año más. Una vez más, dice aquí. A lo mejor ya le pidió el año pasado también más tiempo, ¿no? Luego su plan es el de cavar y abonar.
¿Y para qué se cava y se abona? Bueno, para llegar más cerca de las raíces, que son las que reciben los nutrientes del abono, y así hay más probabilidades de echar fruto, o sea, de que finalmente el árbol obtenga la vida que necesita, una vida de verdad. Y vemos en la figura de este viñador al Señor Jesús mismo, que es quien es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, es el único que nos puede traer la salvación. Y en el ejemplo del Señor Jesús vemos su intercesión, muestra su amor por esta higuera, o sea, muestra su amor por las personas que están perdidas. Nosotros también podemos aprender de este amor, de esta implicación para los perdidos. Vemos más ejemplos a lo largo de la Biblia de personas que intercedieron delante de Dios por personas que se iban a perder. Moisés mismo, cuando Dios en su justicia iba a dar el merecido del pueblo de Israel en el desierto, Moisés se interpuso y le pidió misericordia, y Dios en su misericordia pues le concedió lo que pedía. Vemos también en Abraham, que también pidió misericordia para personas que iban a perecer. Y al fin nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nosotros podemos aplicar este texto a nuestras vidas también? Porque en la palabra se nos llama también a ser embajadores de Dios. Los embajadores son personas que son enviadas por su país hoy en día, o por reyes en su tiempo anterior, con un mensaje concreto. Y en 2 Corintios 5:20 leemos: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Luego, nosotros que hemos recibido por medio de la fe al Señor Jesús, lo cual es un don en sí, si nosotros estamos echando este fruto, que es consecuencia de que Dios ha transformado nuestra vida, vamos a dar un olor que es el olor de Cristo. Y luego, este olor de Cristo es el que nosotros podemos utilizar para interceder para las personas que se están perdiendo, a las personas que conocemos a nuestro alrededor, nuestros pueblos. Podemos, por ejemplo, interceder en oración ante el Señor. También el Señor nos ha dado a todos nosotros ciertas facilidades para interactuar con las personas, y cada uno podemos buscar cómo el Señor nos dirige a las personas. Por ejemplo, mi esposa Cristina tiene una facilidad con las personas mayores, para poner un ejemplo. Ella se siente muy cómoda charlando con alguna vecina o con las personas de nuestro barrio que son mayores, que se sienten solitas o solitos y le explican su vida y ella escucha. A cada uno de nosotros, esto es un ejemplo, ¿verdad? El Señor nos ha dado ciertas facilidades, sea con jóvenes, sea con inmigrantes. Lo importante es saber escuchar a las personas y mostrar el aroma de Cristo, que puede llevar a las personas, pues cuando nosotros les explicamos el mensaje de salvación, pues ya les cuadre, ¿verdad? Saber escuchar. Incluso hay gente difícil a nuestro alrededor, el Señor nos puede dar gracia para tratar con las personas así difíciles en nuestra vida, para que seamos también un aroma para Cristo con ellos. Y lo importante, pues, es ser embajadores para Dios con un corazón compasivo. Pedirle al Señor que nos dé un corazón compasivo como el del viñador, que mostró este corazón compasivo, no quería que la higuera se echase a perder. Esta higuera, en realidad, estaba ocupando un terreno fructífero, un terreno muy bueno, porque la viña tiene que ser un terreno muy del mejorcito para que crezca bien la viña. Así que la higuera estaba ocupando un lugar ahí, pero sin embargo el viñador se interesó por esta higuera, como el Señor se ha interesado para cada uno de nosotros, y ya hemos visto que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que llegue al conocimiento de la salvación. Así pues, para terminar, por un lado, si tú todavía no conoces a Dios,
Dios es un Dios paciente, un Dios misericordioso, y en su justicia quiere esperar a ejecutar su justicia justa y verdadera, porque te ama y te da tiempo, te está dando tiempo para que tú recibas su regalo, que es la salvación por medio de Cristo, que tú puedas estar en su presencia sin ser condenado. Y por otro lado, todos nosotros somos llamados a ser embajadores de Dios en nombre de Cristo y que estemos, como dice aquí, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. Así que vamos a acabar con una oración. Vamos a orar por mí, por todos nosotros, para que el Señor nos dé su aliento y su fortaleza para que podamos ser embajadores para Él. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es fiel y verdadera. Te damos gracias por tu Hijo, que nos ha dado vida y nos ha hecho tus hijos y tus hijas, y que podemos estar presentes delante de ti, en tu presencia, sin ser condenados, cubiertos por la sangre de Jesús. Te pedimos que tú nos des un corazón tierno, un corazón de carne, para que seamos compasivos con la gente que todavía no te conoce, y que por medio de nuestras vidas podamos servirles y podamos ser un aroma de Cristo en sus vidas, para que cuando nosotros les comuniquemos tu evangelio, que todo les cuadre y que tu Espíritu obre en sus vidas para que puedan ser salvos. Te pedimos este tipo de compasión en nuestro corazón, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.